A girl lies in a crib surrounded by other young patients in a pediatric ward in Guatemala. The beds are full. All of the children are undergoing treatment for chronic malnutrition. They are some of the more than 40% of all children under the age of 10 who suffer malnourishment in the country. Hablando de cosas tan básicas, si tienes acceso a agua y saneamiento. Ana Maria Mendez is the Guatemala Country Director for Oxfam, an NGO that is looking to change that. Si tenemos condiciones mínimas en los hogares donde todavía subsiste, también cercano a un 40% hogares donde tienen piso de tierra, con todo lo que ello impacta para eso en términos de salud. Tenemos también, veníamos arrastrando una condición profunda, muy significativa en términos de hambre a niveles del África subsahariana que no se concibe en un país de renta media. Y sin embargo, hablábamos desde antes de que 1 de 2 niños, y creo que es uno de los indicadores más groseros, pero también muy ilustrativos de lo que significa tener hambre en Guatemala. Pero 1 de 2, si aún es grosero, es todavía más ingrato cuando uno se da cuenta que eso en términos de comunidades indígenas puede llegar a 7 o 8 de cada 10. A bad situation that took a turn for the worse in 2020 when the coronavirus pandemic affected everything, especially the most vulnerable. Sabemos que se nos está quedando muchísima gente por fuera. Sabemos que el hambre ya transitó no solo de las regiones más remotas, las regiones tradicionalmente olvidadas, sino que también el hambre se está instalando en zonas urbanas, incluso en la capital, y saber que no hay una salida viable y que no se están planteando tampoco políticas serias, es realmente preocupante. Y creo que hay que seguir insistiendo sobre eso. 8 días en infectología por desnutrición. It is a situation that is repeated across Latin America. In Guatemala, out of a population of 16 million, 2.3 million people have chronic malnutrition. An additional million people have joined the ranks of the malnourished since the pandemic began. Oxfam believes 16 million people across the entire region were affected by hunger in 2020. Un tema que Oxfam no se va a cansar de insistir, porque creo que el mínimo derecho que debe ser satisfecho para una población, principalmente para sus mujeres y para sus niños, es al menos tener el mínimo a la seguridad alimentaria y a una ingesta calórica que le permita no caer en estados de mayor exposición y de mayor vulnerabilidad a su salud, pero también a su desarrollo cognitivo como persona. Regional governments say they do what they can with few resources and poor infrastructure in place to deal with the food emergency. Ojalá que no, porque se ha sido durísimo para la gente. Maritza Mendez was Guatemala's Secretary for Food Security in 2020. She was officially charged with dealing with hunger when the pandemic struck. Digamos que así es como nos encontró la epidemia. Y luego todo el tema de la epidemia, no tanto la epidemia en sí como las medidas de contención que deben tenerse, ¿verdad?, para evitar su propagación, pues que condujeron a que las familias tuvieran menos trabajo informal, que muchísimas familias de las más pobres se dedican a trabajo de jornaleo o a ventas comerciales informales. Entonces los ingresos familiares se redujeron y se espera que haya un aumento de la inseguridad alimentaria. The economic hardship brought on by long country lockdowns not only left millions out of work, it left millions without food on their tables, and it made the work of public health officials more difficult. Carolina Pineda is a nurse at a small public health facility in the town of Santa Lucia, Cochumalguapa, on Guatemala's Pacific coast.
She is normally charged with making family visits and monitoring the health and weight of young children as a way of measuring malnutrition. Realmente la complicación se da porque con la pandemia las personas lo que hacen es cerrarle las puertas al personal de salud. Entonces se nos dificulta bastante identificar los niños con riesgo nutricional, que se puede o se vuelve una desnutrición aguda ya al poquito tiempo, ¿verdad? Por las características, por la pobreza en la que vivimos, ¿verdad? Las condiciones de vida, que hay muchas comunidades que no cuentan con saneamiento, ¿verdad? Con una disposición de excretas adecuada, con una disposición de basuras adecuada, complicando así con las diarreas, las infecciones respiratorias. Communities are being forced to take matters into their own hands. Zulma Kotzojai lives in a small neighborhood in Santa Lucia. Streets are dirt paths, there is no running water, and sewage is out in the open. She decided to organize her neighbors to put pressure on local authorities. Acerca de lo que nos vino a afectar más fue lo de la pandemia, el COVID, ¿verdad? Porque muchas familias se quedaron sin trabajo, ya no salieron a hacer sus labores que hacían. Y también lo que nos afecta bastante es que no tenemos proyectos, se podría decir, ¿verdad? Porque ya que nosotros ahorita estamos viendo acerca del drenaje, porque ha afectado mucho a los niños, porque les da enfermedades en la piel. Las señoras, como las personas tiran en la calle su desagüe, se caen, se golpean. Zulma is hopeful her activism will soon force local authorities to improve conditions. But there is so much need, exacerbated by the pandemic, that hope is hard to find among her neighbors. Imiteria Chamalé is 48 years old and has 9 children. Her husband abandoned her. She lives next to a garbage dump where she and her children scavenge for things to sell to a local recycler or for things they can eat. She says her most urgent need is powdered milk for her youngest. Dedicamos, pero casi no sale mucho, muy poco, casi solo para la comida, ¿eh? Sí. ¿Y qué es lo que, para qué le alcanza, digamos, para qué le alcanza a darles de comer? Pues para comprar frijolitos, arroz, la leche de ellos, porque todavía toman leche. Los más chiquitos, a mí se me va un bote a la semana. The government office in charge of fighting hunger says it is doing all it can to coordinate public and private efforts, including the implementation of a hunger relief program financed with a $100 million loan from the World Bank that includes reaching out to children through the public school system. But the authorities say the pandemic itself has made that task even more daunting, especially with schools closed due to coronavirus restrictions. Unir ese esfuerzo, unir el esfuerzo de otros cooperantes a los esfuerzos que está haciendo ya el gobierno. Por ejemplo, en temas de presupuesto, se ha logrado contar con un sistema que cada ministerio tiene que articular sus acciones que están vinculadas con la Gran Cruzada por la Nutrición al presupuesto, con acciones concretas. Y entonces ya después nosotros podemos dar seguimiento de cómo va la ejecución de ese presupuesto, asegurarnos de que no se utilice para otra cosa. According to the World Food Program, the rate of hunger across the globe has risen 82% since the pandemic began, with most of those affected being in Latin America and Central America being the hardest hit of all. Even before the pandemic, El Salvador, Honduras, and Guatemala, part of Central America's northern triangle, were facing severe hunger issues. The countries are right in the middle of a dry corridor, a huge swath of land that is continuously affected by drought. More than 5 million people in the corridor alone are at risk of severe hunger. Aid workers are not optimistic. Él no mira una normalidad hasta tal vez inicios de 2022. Entonces, esto no es un tema de meses, esto no es un problema nuevo, eso es un problema histórico, estructural, que abarca a lo largo y ancho. Nosotros en lo particular creo que tenemos, al igual que el resto de la ciudadanía que tiene conciencia sobre esto, una profunda insatisfacción de cómo se dio también
abordaje, a pesar de que había fondos de esos programas que nunca funcionaron. Yo le echo cloro. Meanwhile, people across the region wonder not only about when the pandemic might end, but where their next meal will come from.